Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como sabéis, celebramos esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, que además es la patrona de España. Y en esta solemnidad se nos recuerda que María fue llena de gracia desde el principio, que nunca conoció el pecado, ni el pecado estuvo en su persona. Fue preservada totalmente por Dios, libre de la mancha del pecado original, y después también María pues vivió toda su vida santamente. Estaba llena de gracia. ¿Por qué? Por un don de Dios, por una gracia de Dios. Durante mucho tiempo, algunos teólogos, ¿verdad?, se resistían a aceptar que la Virgen María fuera inmaculada. Por eso es un dogma solemnemente proclamado tan tarde, en 1854, pero creído desde muy antiguo. Precisamente es patrona de España, porque en España siempre se defendió en muchas universidades, por ejemplo la de Barcelona, se defendió que María era inmaculada, el privilegio de la Inmaculada. Por eso también en España se utiliza tradicionalmente la casulla azul, porque España siempre fue una nación que la gente, la devoción, la predicación, pues se creían que María estaba libre de todo pecado. Sin embargo, dogmáticamente, como proclamación solemne de la Iglesia que ha de ser creída, es de 1854, por el Papa Pío IX. Poco después, ¿verdad?, desapareció también la Virgen en Lourdes y dijo esas palabras que están allí en la cueva, en la gruta, que soy, ¿verdad?, yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces, la Iglesia celebra varias fiestas de María con carácter de solemnidad. La maternidad de María, que es el 1 de enero, por la cual decimos María es verdaderamente Madre de Dios, porque Jesús, que nació de ella, es Dios. Celebramos la Inmaculada también con carácter de solemnidad y celebramos en agosto la Asunción de María a los cielos. Esas 3 fiestas tienen carácter de solemnidad. ¿Por qué? Porque en ellos, de una manera excelente, se manifiesta la acción de Dios. Fijaros que siempre que nosotros pensamos en María,
y contemplamos alguno de lo que podríamos llamar los privilegios marianos, o podríamos considerar como la singularidad de la Virgen María, lo que inmediatamente se nos revela, en lo que inmediatamente pensamos al ver a la Virgen María y su singularidad en el plan de Dios, es en la misericordia de Dios. Es en la misericordia de Dios. Por eso, pensar en María es pensar en el misterio de la ternura a través de una madre, de la ternura de Dios. La ternura de Dios que María también hace suya, por eso es la ternura de María. Por eso desde el principio los cristianos pues han tenido ese cariño, esa cercanía especial con la Virgen María. Os he dicho estas 3 fiestas, luego hay muchas otras que se celebran, ¿verdad? La Natividad en enero, la Presentación, la Visitación, muchas. Pero en todas se manifiesta la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque en María se cumple lo que ella misma dice en el Evangelio que hemos escuchado, fijaros. El ángel le anuncia que va a ser la madre del Mesías. Se anuncia con ese lenguaje, ¿verdad? Profético, difícil de entender. Pero María, ¿cómo responde? Responde diciendo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, sobre esto podemos pensar. Fijaros, ¿dónde está la plenitud de nuestra libertad? También en la primera lectura hemos escuchado otro uso de la libertad, que es el que hicieron Adán y Eva, que desobedecieron a Dios. Es misterioso, ¿verdad? ¿Por qué comieron de aquel árbol? Es misterioso. Pero la serpiente, como recordáis, aquí no aparece, pero lo conocemos, les había engañado. ¿Qué les había dicho? Dice: si coméis, es decir, si desobedecéis, seréis como Dios. Seréis como Dios. Y muchas veces, si lo pensamos, en la razón de nuestros pecados o la razón del pecado individual y también del pecado que se fomenta socialmente, está como el deseo del endiosamiento, del imponer nuestra voluntad, del creer que nuestro camino es mejor que aquel que Dios ha pensado para nosotros, de pensar que hay un designio mejor y que Dios nos escamotea algo. Eso es lo que le dijo la serpiente a Eva. Dios no quiere que comáis, porque si coméis, seréis como Él. Le dijo: rompe el molde de tu libertad, una libertad para el bien. Dice: expande tu libertad, expándela en la desobediencia. Fijaros que eso siempre es una tentación, no querer vivir sujetos a la verdad, al bien, pensar que con la desobediencia creamos un mundo más grande. Sin embargo, ¿cuál es la experiencia? Justo la contraria. Conocemos que cuando pecamos, cuando pensamos que hemos conquistado un dominio nuevo, porque nos hemos sustraído a una norma, porque hemos visto cumplido un capricho, porque hemos alcanzado una ambición, al final, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro mundo se empequeñece, nuestro corazón tiene más dificultades para amar y sentimos que el vacío crece en nuestro interior. Eso es también lo que le pasó a Adán y Eva. Por eso, después de comer del árbol, se escondieron, tuvieron miedo. El pecado fomenta el miedo. La gracia lo quita. Por eso María, que teme a Dios, es decir, que respeta a Dios, es decir, que está segura del amor de Dios y no quiere perder ese amor de Dios, y ese amor de Dios es lo que más le importa, puede decir: hágase en mí según tu palabra. Y puede usar toda su libertad para abandonarse en Dios. Ni siquiera le dice a Dios: dime qué quieres que haga, como poniendo algo de sí mismo, como queriendo reservarse algo de sí mismo, sino que dice: hágase en mí, que se haga en mí según tu palabra, que se realice en mí plenamente la voluntad de Dios. Llena de gracia, María cooperó plenamente al designio de Dios y en ella brilla de una forma especial la misericordia. Para nosotros contemplar a María durante el tiempo de Adviento es muy importante porque nos preguntamos: ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos?
Pues esperamos poder tener esa libertad que hoy contemplamos en la Virgen María para poder también ofrecernos del todo a Dios. ¿Qué esperamos? Esperamos esa libertad que hemos de ganar. San Pablo dirá, para ser libres nos ha liberado Cristo, que es la libertad del pecado, para poder verdaderamente obrar el bien, sin condiciones, para poderle decir a Dios, aquí estoy, puedes contar del todo conmigo. Nosotros, queridos hermanos, experimentamos las consecuencias del pecado, pero al mismo tiempo también que experimentamos eso, también experimentamos la cercanía de Dios y su gracia, y experimentamos en la Iglesia la protección de María. Por eso hoy en esta fiesta tan hermosa, en la que resplandece ella, totalmente pura, limpia, inmaculada, totalmente transparente para Dios, totalmente también disponible para cumplir su voluntad y por lo tanto es para nosotros como la puerta a través de la cual Dios llega. Nosotros también le pedimos allí a María que nos ayude a vivir este tiempo de Adviento, que nos saque del miedo que provoca el pecado, que nos enseñe a aborrecer lo que es contrario a Dios y que sepamos acoger el amor que Dios nos da, para también cada uno de nosotros en nuestra vida poder responder en cada momento a la voluntad de Dios, poder decir que sí, como hizo ella, con plena libertad, seguros de que nuestro bien está en Dios.